No fue apoyo el de Chávez con el proceso de paz, Chávez y Maduro. No fue apoyo, fue complicidad con los criminales. Y ahora sale a decir el ministro de Relaciones Exteriores que es que Maduro es fundamental para el proceso de paz con el Estado Central Mayor, con la Segunda Marquetalia y con el ELN. ¿Pero en qué país vive el ministro? Claro, es entendible, él y Petro se la pasan de paseo por el mundo y no tienen ni idea qué pasa en Colombia. Y no podría comenzar de otra manera que decir que me sorprende. Me sorprende la manera en la que el canciller pretende meternos los dedos a la boca. El canciller debería ser acusado por traición, porque representa no los intereses de Colombia, sino lo que es evidente está al servicio de una narcodictadura en Venezuela. Viene a decir aquí, a llenarse la boca, a decir que es que el apoyo de Chávez y Maduro ha sido fundamental para el país. Dice que fueron fundamentales para el proceso con las extintas FARC. Primero, no son extintas. Hoy están más fuertes que nunca por la negligencia, la impunidad de este gobierno y la complicidad de Gustavo Petro. Además de pagarles el favor de haberlo apoyado para llegar a la presidencia, hoy los premia con beneficios, mientras condena a los colombianos. Porque ha sido valiente para premiar a los criminales, pero es un cobarde para proteger a los colombianos. Segundo, no fue apoyo el de Chávez con el proceso de paz, Chávez y Maduro. No fue apoyo, fue complicidad con los criminales. Y ahora sale a decir el ministro de Relaciones Exteriores que es que Maduro es fundamental para el proceso de paz con el Estado Central Mayor, con la Segunda Marquetalia y con el ELN. ¿Pero en qué país vive el ministro? Claro, es entendible, él y Petro se la pasan de paseo por el mundo y no tienen ni idea qué pasa en Colombia. Por favor, es que es gracias a la impunidad del proceso de paz, de la supuesta paz total, que hoy el ELN, FARC y Clan del Golfo dominan total o parcialmente más del 30% de los municipios del país. Es por la impunidad, precisamente, que celebra hoy el canciller que los secuestros están disparados, la extorsión, la más alta desde que se tiene registro, las masacres, la muerte de los líderes sociales disparadas. Y además, aquellos que acusaban al gobierno anterior de ser responsable de estos asesinatos hoy guardan silencio. Pero además, el verdadero apoyo de Chávez y Maduro ha sido proteger a los delincuentes. Pues que ¿dónde estaba Santrich o Iván Márquez? Después de que aquí se voló como una sanguijuela. ¿Dónde estaba? Pero además, ¿dónde estaban los campamentos de secuestrados hace unos años? ¿Dónde? En Venezuela. ¿Dónde se resguardaron el ELN y las FARC? En Venezuela. Y insisto, y dice que la cooperación para la seguridad es fundamental con Maduro. Perdónenme, ¿ustedes saben lo que pasa en Arauca y en Norte de Santander? ¿Por ahí han pasado de vez en cuando? ¿O es que la violencia les dolía antes cuando estaban en la oposición y ahora ya no? Lo que es evidente es que no les importa la vida a quienes hoy gobiernan. Lo que han hecho es política con la muerte. Y hoy guardan silencio. Y ahora resulta que es que Maduro nos ayuda a proteger la frontera. No puede ser. Y habla de la economía, que qué bueno, que qué buena la relación con la economía. Ahora, es simpático porque las cifras que presenta aquí el canciller son, diría yo, amañadas hasta un punto, porque busca mostrar que ha habido un crecimiento o que ha servido la política con el gobierno actual de Maduro. Que a propósito tengo que decir, yo sí creo que la frontera tiene que estar abierta. Creo que eso es lo que hoy quiere la población, ¿de acuerdo? Pero venir a decir que a sacar crédito por 673 millones exportados en Venezuela, eso es una sinvergüencería.
Es que en el 2007 exportábamos 6.071 millones de dólares, 6.071 millones de dólares, 10 veces más. Ese gobierno que no les gusta, el gobierno de la seguridad, de la inversión, de la política social, ese gobierno exportaba 6.071 millones de dólares, porque es que había confianza, porque había negocios prósperos, porque había ganas de producir, pero además porque había un país que de alguna manera tenía con qué comprar, pero el país vecino hoy está quebrado, destruido económicamente, con más de 90% de las personas en pobreza. Ese es el socialismo y el comunismo que defiende el canciller y este gobierno. Inaceptable, inaceptable. Con lo único que puede sacar pecho aquí el canciller es con la política de migración frente a los venezolanos. Tal vez era la única política que mantuvieron del gobierno Duque, porque fue el gobierno anterior que le dio cátedra a la oposición en su momento y al mundo entero de lo que era ser solidario. Porque es que Colombia nunca le ha cerrado la puerta a los venezolanos, porque somos conscientes de que están escapando de una crisis política, económica, social, porque sabemos lo que les toca sufrir, porque también es verdad, Colombia también lo sufrió. Es verdad que hace 20 y 30 años, hace 40 años eran los colombianos los que nos íbamos para Venezuela a buscar oportunidades, pero son ellos ahora los que tienen que escapar de este desastre de gobierno que están viviendo y que este gobierno patrocina. Y que el señor canciller lo considera muy democrático. ¡Ojo! En solo agosto se incrementó la entrada de venezolanos en un 40%, más de 100.000 personas entraron en agosto, después de las elecciones que se robó Maduro. ¿Será justo que este gobierno siga diciendo que es que hay dudas y que vamos a esperar a ver qué pasa? No puede ser. Es evidente la crisis humanitaria en la que hay, por no hablar de la represión, de la violación sistemática de derechos humanos. Usted dice ser un defensor de derechos humanos, pero solo de los que le convienen, porque la gente que matan en Venezuela no dice nada, porque la gente que reprenden en Venezuela no dice nada, guarda total silencio. Y ojo, la cereza del pastel, las elecciones, vienen a decir aquí que tuvieron un papel propositivo y constructivo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo que abonaron fue el terreno para que Maduro le hiciera conejo al mundo entero, a Estados Unidos, a Colombia y a los venezolanos. Le levantaron las sanciones, sí, pero hizo lo que se le dio la gana a Maduro. Le entregaron a Alex Saab, sí, pero hizo lo que se le dio la gana a Maduro. Y entonces dice aquí el ministro de Relaciones Exteriores del país, al servicio de esta narcodictadura, que no, que qué bueno, que le permitieron participar a la oposición en unas elecciones. Perdón, ¿será que el ministro vio cuando a María Corina no le impidieron participar? ¿Será que el ministro vio cuando a Corina Yaris no la dejaron participar? Solo fue Edmundo el que tuvieron la oportunidad de inscribirlo, a pesar de la persecución. Y a pesar de que las elecciones fueron abiertamente injustas, porque la cancha no estaba nivelada, el mismo ministro en aquella oportunidad durante las elecciones decía que qué bueno, que en Venezuela sí había democracia porque iba a haber elecciones. No, es que haya elecciones no quiere decir que haya democracia si no son justas, si no son libres. ¿En qué país del mundo se le permite no votar a los extranjeros para la presidencia? A la diáspora en el extranjero. Es decir, millones de venezolanos no los dejaron votar, ni siquiera los que estaban en Colombia. Y el problema que hubo en la inscripción para que incluso en su territorio tampoco los dejaran. Y aún así les dieron una pela. Y aún así les ganaron. Y entonces tiene, sin sonrojarse, el canciller venirnos a decir que no, que es que hasta que nos muestren las actas. ¿Sabía usted, canciller, que ya se vencieron los plazos para que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela entregara las actas? ¿Sabía usted? Y no las muestran porque no las tienen. Y la oposición que hizo el trabajo ya las mostró. Son evidentemente reales. El mundo entero lo reconoce. Ah, no, pero a este canciller necesita más pruebas. Que es que no había opción de hacer una misión de observación electoral. Bueno, el gobierno venezolano invitó al Instituto Carter. Fueron a hacer la observación electoral y el mismo Instituto Carter sale a decir
que las elecciones fueron fraudulentas. Pero no, el señor canciller necesita más pruebas. Dice que los estados son soberanos, pero Petro y este canciller le dicen que por qué no, a María Corina, que por qué no negocian el triunfo. No, perdónenme, no. Claro que los estados son soberanos y ya tomaron una decisión. El único resultado posible es que Edmundo González sea declarado como ganador. En Venezuela gana la elección la oposición y el presidente termina exiliado en España. ¡Ojo! Esa es la democracia que defiende el canciller y Petro. Y además le tocó, bajo presión, bajo intimidación, bajo terrorismo psicológico, a Edmundo González firmar una carta para poder salvarse y no ser perseguido. Gracias a Dios este Senado y la Cámara de Colombia ya dieron un mensaje democrático a favor de la libertad en Colombia. Aprobamos una proposición en la que evidentemente reconocemos que el ganador legítimo es Edmundo González y dejamos claro que nosotros no somos cómplices de lo que allí sucede. Y lo que es cierto es que mientras aquí el canciller dice que hay dudas del proceso, y dice, hay dudas pero necesitamos evidencia. Aquí he relatado toda la evidencia que tiene él, además porque habla con la oposición, pero dice una cosa y hace otra. Y lo que es cierto es que el papel del canciller es como aquel que está en un andén y ve al frente, al otro lado, una casa quemándose. Ve a la gente adentro pidiendo ayuda, pero no llama a los bomberos, ni llama al número de emergencias. Reconocer que hay algo mal, pero no tomar medidas para remediar el daño, es igual casi que haber provocado el incendio. Es vergonzoso para los colombianos tener a este canciller y a este presidente, que les preocupa la violencia en el Medio Oriente, pero la que tenemos en nuestras narices simplemente guardan silencio. No les importa la muerte de los venezolanos y la represión en su territorio, pero tampoco la de los colombianos aquí. No le importan los 2 soldados y los 2 asesinados y los 27 heridos en Arauca. Ni los 6 soldados que asesinó alias Firu de las FARC, que hoy es gestor de paz. No le importan los 6 niños a los que le cayó un dron en la cancha de fútbol en Argelia, Cauca. No, esos no. Porque hoy, en vez de preocuparse por los colombianos, siguen con el afán de premiar a quienes lo eligieron. Siguen con el afán de premiar a quienes hoy están aterrorizando a Colombia. Presidente, este es un debate que va a quedar abierto, sin duda. No hay respuesta alguna que sirva mientras este gobierno no reconozca el triunfo de Edmundo González, no tenga la vehemencia para cuestionar la persecución, la violación de derechos humanos, la represión a la oposición. Mientras este gobierno no actúe democráticamente, es imposible poder tener satisfacción con este debate. Por cierto, aprendamos de Venezuela. Petro nos lleva hacia el mismo punto y en el 2026 hay que votar bien. Colombia tiene instituciones, pero si votamos mal, terminaremos como el canciller y hoy Petro celebran que esté Venezuela.